Bueno, entonces, buenos días. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con esta historia, porque lo estamos viajando como históricamente, y es, ya tenemos el experimento de Thomson, ¿cierto? Por ahí ya estamos haciendo esas prácticas, tomando datos, no comiendo cuentos, sino comiendo carne que da, ¿sí o no? Entonces ya tenemos una cantidad de datos alarmantes y vamos a hacer nuestros estimativos de la relación carga-masa. Ese es el objetivo de ese experimento, ¿sí o no? Resulta que la última vez yo hablé del modelo de Thomson, el modelo atómico. Pintemos el modelo. Entonces este es el que llama el de pastel de pasas, ¿no? Entonces ese modelo es una maravilla. Ese modelo es una maravilla. Sí, poniendo positivos donde no son, nadie dice que no. Y un positivo grande. Pero resulta que ese modelo es potente. De hecho, dijimos que predice muy bien casi todo. Hay un experimento, que es el experimento que hace Rutherford y otros compañeros. Creo que ahí hay un tipo de apellido Geiger, que no sé si es el mismo Geiger del aparato o sensor Geiger, yo pensaría que sí. Y en 1910, 1911 más o menos, estos tipos hacen un experimento para poner a prueba este modelo. Es que este modelo funciona muy bien y explica prácticamente ¿qué? Todo. ¿Sí? Van a hacer un experimento de scattering. ¿Qué es el scattering? Una dispersión, ¿no? Cuando hay colisiones entre unas partículas y unas partículas de un material, en este caso como un blanco, al cual le disparamos, y ahí pues se espera que haya unas colisiones y se dispersen las partículas y salgan en direcciones distintas a la dirección original. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resulta que ellos hacen el experimento, pero pensando en este modelo que recuerden que es el de Thomson, ¿no? ¿Es así, no? ¿O sin H? Con H, sí. Así está. Listo. Thomson, así la listo, Thomson. Pero resulta que este modelo lo vamos a probar, vamos a hacer el experimento y vamos a asumir que ese modelo funciona aquí. Perfecto. Obviamente ese modelo tiene predicciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Verificar si las predicciones son correctas. Entonces toca hacer cálculos. ¿Cuáles cálculos? Pues los cálculos de scattering, cuando unas partículas son lanzadas hacia este átomo, ¿sí? Y mirar qué comportamiento deberían tener cuando son dispersadas. Entonces, pues al parecer hay unas partículas que van a pasar de hecho tranquilas, pero de pronto van a haber otras que van a ser dispersadas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? El objetivo es mirar si esta dispersión, digamos, es coherente con un átomo que tenga esta forma o no. ¿Sí? Ya sabemos la historia, ya sabemos el cuento y sabemos que Rutherford, cuando hacen este experimento, encuentran que eso no es así. Pero yo lo que quiero es que rayemos qué están esperando. ¿Sí? ¿Cómo se calcula lo que están esperando? Porque ellos están esperando algo. Entonces, vamos a hacer unos cálculos sencillos que nos van a permitir entender un poco en qué consiste este experimento, qué se esperaba, qué se encontró y cómo se modela lo que tienen que rayar ustedes juiciosos. Yo les voy a dejar la puerta abierta y van a rayar, van a integrar, ustedes eso sí saben. ¿Para qué? Para que comprendan el experimento. ¿Estamos? Recuerden, mi objetivo en este curso no es ese experimento ni es esa idea. Yo quiero ir ya a otras ideas que son las que nos interesan. Esto es un resumen completamente light e inocente, ¿sí? Pero hemos entrado en detalles interesantes. Entonces, bueno, ¿en qué consiste el modelo? Básicamente, tenemos esta estructura, ¿sí? Y entonces, digamos que aquí está muy positivo, ¿cierto? Viene una partícula, aquí hay algo interesante, la partícula viene con una velocidad v y tiene una distancia, digamos, el centro de esta partícula respecto al centro de la estructura que va, digamos, a desviar o a torcer la partícula. Recuerden que estas partículas que disparan en el experimento son partículas alfa, ¿sí? Las partículas alfa, ¿qué carga tienen? Positiva, ¿no? Son cargas positivas. Entonces, pues evidentemente cuando esas partículas interactúen con el núcleo, pues se van a ir dispersadas o van a experimentar una fuerza de repulsión. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que va a pasar. Entonces, bueno, esta distancia que llaman los expertos BEA, que en este cálculo que voy a hacer no la voy a usar, pero quiero que lo tengan presente, es lo que los expertos llaman parámetro de impacto.
¿sí? Que eso seguramente lo hicieron o lo utilizaron en mecánica clásica cuando hacían colisiones. Porque pues este comportamiento es muy analógico a colisiones, no es igual, es analógico. ¿Por qué? Porque aquí las colisiones no son solo colisiones, sino que aquí hay unas fuerzas de interacción molecular que son muy importantes, ¿sí estamos? Y esas fuerzas hacen que las ecuaciones se modifiquen un poco, ¿sí? Claro que cuando estén calculando, por ejemplo, la trayectoria que debería seguir la partícula alfa, entonces podrán notar que esas ecuaciones que describen el movimiento son las mismas ecuaciones que dedujeron en mecánica clásica para las órbitas de los planetas, porque pues las ecuaciones son básicamente analógicas, ¿sí? Matemáticamente es similar porque la fuerza gravitacional clásica se comporta idénticamente igual que la fuerza eléctrica, ¿estamos de acuerdo? Solo que en este caso es repulsiva y la gravedad pues es un comportamiento atractivo, ¿listo? Ese es como el punto. Entonces, bien, ¿qué queremos revisar nosotros? Queremos averiguar, porque como ya sabemos que la partícula va a cambiar de trayectoria por el efecto de interacción con el núcleo, de alguna manera, entonces va a cambiar su trayectoria inicial, ¿sí estamos? Entonces va a tener un pequeño cambio de trayectoria, digamos que este es el ángulo θ, y nos interesa particularmente ¿qué? Ese ángulo θ, ¿sí? Ese es el θ que nos interesa, un θ de dispersión del rayo. Queremos calcularlo, queremos estimarlo, ¿sí? Pero lo vamos a estimar ¿para qué? Para el modelo de Thomson, ¿sí está claro? Digamos que es cinemáticamente sencillo y pura mecánica clásica sencilla, pero pues la idea es interesante. Primero, por tener este comportamiento o por tener esta forma, este modelo, las dispersiones se esperan que sean ¿qué? Pequeñas. Eso quiere decir que los ángulos θ que se dispersan en este modelo deben ser ¿qué? Pequeños, no deben ser muy grandes. Tengan presente que ya Rutherford, haciendo este experimento, encuentra que hay unos ángulos θ sospechosos. Decíamos que era una partícula entre 8000 o una partícula entre 10000, bueno, de ese orden. ¿Sí estamos? Ahí le pasaba algo rarito. Porque miren que aquí no tiene una interacción directa, es decir, esto no es una estructura pequeña sólida y aquí hay partículas también negativas. ¿Se entiende? Entonces no es que pueda pegarle de una a toda la estructura y devolverse, sino que a veces incluso puede atravesar así por dentro tranquilo. ¿Me hago entender? O sea, no, cuando tú te encuentras un objeto muy compacto, demasiado compacto, con la carga positiva, es cuando se va a colisionar y va a retroceder, pero aquí no es 100% compacto, sólido, sino que tiene, además de eso, tiene estos punticos negativos. Entonces lo que estamos esperando es que el efecto que produce el campo, tengan presente que nosotros vimos que el modelo atómico de Thomson tiene un campo pequeño, débil. ¿Sí estamos? Recuerden que el campo afuera es prácticamente nulo porque estamos esperando que como la carga es equilibrada, o sea, tanto positivos como negativos, entonces el campo eléctrico en estas regiones es débil. Y solo el campo más o menos se hace fuerte cuando estamos ¿dónde? Dentro, ¿sí? Entonces es ahí donde estamos esperando que se produzca algún efecto raro, pero no como colisión, sino como interacción. Pasa, te interactúo un poco, pero yo sigo ¿qué? Derecho. Es que el otro es casi ¿qué? Colisión frontal. Entonces, bueno, volviendo acá, se espera que estos ángulos sean pequeños, pero entonces resulta que hay unos ángulos que son muy brutales, especialmente pues el ángulo más crítico, que es el ángulo de 180 grados, que viene y rebota de una vez, o sea, se devuelve. El hombre dice, eso es muy raro porque eso no podría pasar en un modelo como este. Siempre debería ser capaz de pasar con desviaciones pequeñas, ¿estamos? Porque ya presente que la energía del radio es completamente ¿qué? Alta, no es una energía baja. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo primero que vamos a hacer es suponer, y eso siempre es complicado. Uno supone comportamientos del sistema. Primero, como esperamos que los ángulos de dispersión sean pequeños, por la geometría, por la distribución de la carga y todo, entonces podemos jugar este problema de manera geométrica, ¿sí? Tanto como sumita de vectores, si lo queremos hacer fácil. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Nosotros sabemos, digamos en esta región que es donde se produce la interacción, digamos nosotros sabemos que este núcleo tiene un radio R, y para ese momento esos tipos ya tienen este dato, es decir, eso hace el papel de la distancia de separación entre los diferentes átomos, ¿sí?
aquí un átomo, aquí otro átomo, aquí otro átomo, entonces esa distancia R ya es conocida. Rutherford ya sabe cómo están distribuidas esos átomos de oro en el material, así que no hay lío. Entonces, conozco esta distancia R, sé, o por lo menos presumo, que la única fuerza que es capaz de modificar la trayectoria de la partícula es una fuerza de carácter completamente y 100% eléctrica. ¿Estamos? O sea, no hay otra fuerza, no existe otra fuerza, solo estoy asumiendo que la fuerza es ¿qué? Eléctrica. ¿Listo? Como la receta de cocina de la fuerza eléctrica. ¿Qué estamos esperando respecto a la fuerza eléctrica? De manera escalar. K. No, Coulomb, estrictamente Coulomb. No puedo decir que es E por Q, porque generalmente hay una tendencia sospechosa a pensar que es constante. El problema es que este campo no es constante. Este campo va cambiando dependiendo de la posición. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué? Porque el campo que produce esta esfera no es constante. Va cambiando dependiendo de qué distancia nos vayamos encontrando. Si eso es constante, no tiene nada. Entonces, nos quedaría Q. Estamos de acuerdo que esta partícula alfa tiene una carga, pues que uno esperaría que es del orden de 2e, dicen estos tipos. ¿Sí? Está ionizado positivamente. Entonces, pues podemos ponerlo si quieren así, 2e de una vez. Y Q, que es la carga de quién? El núcleo. Es decir, el núcleo tiene una ¿qué? Una carga. ¿Estamos? La carga del núcleo es Q sub n. Entonces, y decimos que debe haber ¿qué? Una distancia que pues ponemos aproximadamente como esta distancia R. ¿Sí estamos? No, por eso digo, no estoy interesado ahorita 100% en el parámetro de ¿qué? De impacto. Voy a suponer el parámetro de impacto mínimo acá, digamos que sería R. ¿Sí estamos? O sea que la disparo, aquí está la esfera, viene y el parámetro de impacto es ¿qué? R. ¿Esto? Esto es una R de radio. ¿Listo? R de radio. Claro, es al cuadrado. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí claros? Fuerza eléctrica. ¿Cómo vamos a jugar el juego? ¿Cómo vamos a aproximar la situación? Entonces resulta que nosotros sabemos que las partículas alfa, de alguna manera las partículas alfa han sido aceleradas, ¿no? Y tienen una velocidad v ¿qué? Conocida. O si no conocemos la velocidad, por lo menos conocemos su energía ¿qué? Cinética, ¿sí? O sea que aquí no hay lío. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir que nuestra interacción va a durar por lo menos una distancia que es igual a 2r, es decir, desde que llega a la zona de influencia hasta que termina la zona de influencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la zona de influencia es esta distancia, 2r. Y ese es el tiempo en el que yo estimo que la fuerza es capaz de cambiar la trayectoria que tiene la partícula alfa. ¿Listo? No os preocupéis, que esas aproximaciones que parecen que uno dice, uy, pero eso está como muy pamba. Pues si han sido juiciosos y estudiaron mucha termodinámica, una de las aproximaciones más bambas para la teoría cinética de los gases es asumir algo como esto que va a asumir yo. Y eso sale que 3 medios de MK Boltzmann que T. No hay. ¿Sí estamos? Estadísticamente confiable. Entonces, listo. Esa es la distancia. ¿Qué hago yo? Acudo a este criterio. Un criterio que ustedes conocen bastante bien y es el criterio de las fuerzas impulsivas. Claro, como el intervalo de tiempo en el que ocurre este evento es pequeño, entonces esa fuerza tiene un comportamiento o carácter impulsivo. Deltas de T ¿qué? Pequeños, porque recuerden que las fuerzas impulsivas funcionan muy bien solo si el delta de T es ¿qué? Pequeño. El ejemplo típico, vemos al béisbol. ¿Listo? Entonces, voy a decir que delta de P va a ser igual a F de delta de T. Entonces me dice, bueno, ¿pero quién es F? Entonces dice, pues F es esta cosa. ¿Listo? Indica que algo interesante, lo que estoy asumiendo es que en promedio la fuerza en este intervalo se comporta de manera completamente que igual, o sea, prácticamente constante. Y puede ser por el efecto de que el intervalo de tiempo es muy ¿qué? Pequeño, rápido. Entonces, yo lo que voy a decir es que delta de P va a ser igual. Ya miramos quién es delta de P y cómo es que sale ahí ese juego, pero por lo pronto sería K, 2E, Q el núcleo, sobre R ¿qué? Cuadrado, multiplicado por el delta de T. Como la vez pasada teníamos un problema con el tiempo, ¿lo recuerdan bien? En este caso pues también tenemos un problema con quién? Con el tiempo, porque saber cuánto tiempo es bastante complicado. Entonces recurrimos a los, digamos, datos que tenemos, que en este caso es el diámetro del átomo y la velocidad que tiene ¿quién?
la partícula alfa, ¿sí? Que está asociada de alguna manera a la energía cinética que tiene la partícula. Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente, decimos el delta de t lo vamos a determinar de la siguiente manera. Delta de t va a ser igual a delta de x, o la distancia, si quieren llamemos a esto delta de x o distancia, llamémoslo delta de x por llamarlo de alguna manera, primera distancia. Delta de x sobre quién? Sobre b. ¿Quién es b? La velocidad de la partícula. ¿Lo ven? Entonces, esto es chévere porque esto es muy experimental, ¿no? Es tomar los datos que yo tengo y estimar otros datos para poder jugar. ¿Cuánto es el tiempo t? Pues en promedio debería ser más o menos este tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Más o menos? Recuerden, la fuerza no es que constante. ¿Listo? Bien, ahora miren lo que pasa. Entonces, acá lo que hace uno es lo siguiente. Dice, bueno, reemplacemos esa idea ya. Delta de p va a ser igual a k 2e q sub n r cuadrado, y delta de t va a ser igual a delta de x sobre b, pero delta de x es ¿quién? 2r, entonces digo que esto es 2r sobre b. Aquí hay algo importante. Como yo no sé, es decir, más bien, como yo sé que lo que estoy haciendo es una aproximación, entonces no necesariamente digo que exactamente es eso, sino que por lo menos es menor o igual que eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una aproximación, no es 100% verídico, porque sabemos que la fuerza es variable en este intervalo. ¿Me hago entender? Entonces, por lo menos es menor o igual que ese cambio. ¿Está claro? Eso es lo que uno puede decir. Entonces, pero por lo pronto, dejémoslo ahí. Ahora digo, hago ahí, bueno, álgebra de valor fascinador, mato gente, momentos placenteros, y me quedaría esta estructura. 4, ¿cierto? 4K, E, QN. Ya ahorita vamos a QN y cómo vamos a resolver QN, que es la carga del núcleo, ¿sí? Porque eso es completamente importante. Y R, B. Datos que por supuesto Rutherford, Geiger tienen en su experimento, ¿sí? O sea que no hay. Recuerden, B es la velocidad de quién? De la partícula alfa, R el radio del átomo, E es la carga del electrón, que ya sabemos que es idénticamente igual a la carga del protón, y Q sub n es la carga del núcleo. ¿Está claro? Por ese lado ya está. Ahora bien, ¿qué quiero hacer yo? ¿Cuál es el proceso algebraico brutal? O interesante, por lo menos. Yo no sé, yo soy un tipo demasiado facilista a veces, entonces estas cosas me gustan. Tal vez para muchos eso sería una barbaridad, pero a mí me parece increíblemente sexy. Y es lo siguiente. Miren que aquí hay un vector que yo llamé P. ¿Están de acuerdo? Es un vector que viene en esta dirección. Pero resulta que hay un nuevo vector, que es este, que si quieren lo pinto aquí mismo, sería este, que yo llamaría P'. Es decir, este es el momentum que traía y este es el momentum que viene después de la interacción con quién, con el núcleo. ¿Listo? Entonces, aquí hay un fling de esos maravillosos, pero ese fling, como ellos saben que la interacción aquí no da para producir un scattering inmenso, entonces ellos asumen que estos ángulos son pequeños. Y ustedes cuando hacen ángulos pequeños asumen lo que les da la gana, tanto como oscilaciones armónicas no sé de dónde, y hacen con tangentes, y las tangentes son como senos, y los senos son como teta, y no sé qué, ¿sí o no? Y uno va a mirar, ¿y eso qué? Eso funciona bien, no os preocupéis, porque por eso es que se puede hacer, porque funciona bien para tetas muy pequeños, y como ellos saben que estas dispersiones van a ser pequeñas, pues asumen eso de entrada. O sea que no hay gran problema en eso. Entonces realmente lo que hacen es esto, digamos desde el punto de vista de la física, ¿no? Ellos dicen, bueno, aquí hay un P, aquí hay un P', y por lo tanto aquí hay un delta de qué? De P. ¿Sí lo ven? Pero lo interesante aquí es que eso está enmarcado más o menos en el mismo ángulo que θ. Miren cómo va el primer vector de momentum y miren cómo va el segundo vector de qué? De momentum. Entonces uno puede estimar este juego de esa manera y yo ya tengo el delta de P. ¿Sí lo ven? Como yo quiero averiguar el ángulo, entonces basta con hacer un juego del carácter delta de P sobre quién? Sobre P. Como tangente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, mañazo. Tangente de θ aproximadamente seno de θ y aproximadamente ¿qué? Θ. ¿En quién estoy interesado yo? Pues en θ. Y entonces resulta que θ tendría aproximadamente esta pinta.
como es con la tangente, voy a jugar con la tangente, tú vas a jugar el cateto opuesto sobre el cateto que adyacente. Yo digo, entonces va a ser como delta de P sobre quién? Sobre P. ¿Estamos? Delta de P sobre quién? Sobre P. ¿Están de acuerdo o no? Delta de P sobre P. Opuesto sobre adyacente. No me interesa P'. ¿A lo que pasó? Es que, ¿por qué lo pinté así? Porque sé que me estoy aproximando y no quiero decir que es exactamente lo que estoy diciendo. Es decir, sí, claro, el triángulo debe ser rectángulo, pues para que eso funcione, y si no aquí, que teorema del seno, que teorema del coseno, que no sé qué va, vale. Estoy asumiendo que ese efecto es muy, ¿qué? Muy pequeño. ¿Está ahora bueno? Para ser exacto. Pero entonces, como es una aproximación, me gusta hacerlo así, sí, debería ser el rectángulo 100% para cumplir esto. ¿Está de acuerdo? Entonces, bien, digo que teta va a ser aproximadamente delta de P sobre P, y entonces pues juego el juego. Ya tengo delta de P, soy un genio, lo tengo aquí estimado. ¿Sí lo ven? Y tengo P, pues por supuesto que tengo P, ¿sí o no? ¿Cuánto es P? M, pues M por B, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que esto va a ser exactamente lo mismo que tener 4K E Q sub N sobre RB, todo sobre M, ¿qué? MB. ¿Sí estamos? Y entonces ahí uno hace un tanto de álgebra de Baldor, página 2, 3, 5, 18 y 50, y entonces encuentra que delta de P sobre P es del orden de 4K E, ya voy con Q sub N tiene sus detalles, y quedaría M RB ¿qué? Al cuadrado. Miren qué interesante, porque queda dependiendo de MB cuadrado. Entonces uno puede convertir esto, en vez de trabajar con B, porque de pronto estimar B no sea tan trivial, entonces más bien uno dice, no, pues ¿por qué no convertimos ese MB cuadrado en K? No está K, sino energía cinética, o E sub C, y como es energía cinética, entonces lo dejo en términos de la energía cinética. Y si yo asumo que en el proceso de aceleración, ¿cierto? La partícula alfa, aparte del reposo, tiene una placa que la acelera, entonces la energía cinética será igual a la energía potencial. ¿Está de acuerdo o no? Como tengo la energía potencial porque tengo el potencial, pues entonces puedo estimar la energía ¿qué? Cinética de una y un desgasto calculando la ¿qué? La velocidad, ¿me entienden? Miren que esto es bien interesante porque lo chévere de la física es eso, que resulta que usar la energía llega a ser más práctico que usar las mismas magnitudes cinemáticas. ¿Sí estamos? Y puede ser incluso más fácil de ¿qué? De calcular. ¿Sí estamos? Entonces, bien, pero lo voy a dar en términos de la velocidad. Entonces, miren qué interesante. Yo puedo estimar aproximadamente θ haciendo estas, digamos, estas triquiñuelas y por aquello de que por aquello de que el ángulo que espero es bastante pequeño, no es muy grande. Recuerden que esto se cumple si, solo si θ es muy pequeño. Y recuerden, esas ecuaciones funcionan muy bien si, solo si, θ está medido en radianes, ¿no? Está medido en grados, y eso no es tan trivial. Pensamos, funciona muy bien si solo si están medidos en radianes, porque al fin y al cabo esperamos que esta respuesta de θ sea en ¿qué? En radianes. ¿Listo? En radianes. Bueno, primer ejercicio así rápido, un minuto para ganar. Si eso es un ángulo, ¿qué dimensiones debe tener esa receta? Es adimensional, ¿sí o no? Entonces, o radianes. Adimensional o radianes. ¿Listo? Probemos que eso da en ¿qué? En radianes. ¿Listo? 30 segundos para probar que eso da en radianes. ¿Listo? Bueno, entonces, efectivamente esto tiene las unidades que esperamos porque es importante revisar eso, ¿no? Que tenga las unidades que queremos. Entonces recuerden, la constante K, señor, ¿en qué unidades es que viene? Newton. ¿Qué más? Metro cuadrado, ¿no? Metro cuadrado. Aquí tenemos una carga que es en Coulomb y aquí tenemos otra carga que es en Coulomb, por lo tanto tenemos Coulomb ¿qué? Cuadrado sobre, y aquí decíamos la masa en kilogramos por una longitud que es en metros, por una velocidad que es en metros sobre segundo. Pero pues está el cuadrado, es cuadrado, cuadrado, ¿estamos de acuerdo? ¿Listo? Y ahí pues empezamos a hacernos una fiesta salvaje de muere gente, ¿cierto?
aquí tengo un metro cuadrado con un metro cuadrado, se van, ¿cierto? Pero me queda kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, y como me decía ya el compañero, eso es un super Newton, entonces muere Newton y eso tiene que dar lo que tiene que dar, y esto es adimensional. ¿Sí o no? Adimensional, es una maravilla. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal? Hagamos las cuentas y no nos dé eso adimensional. ¿Listo? Eso es muy importante. De hecho, siempre que desarrollen una teoría nueva, cuando ya sean genios, gurús y estén acabando con la física, primer paso, qué linda ecuación. ¿Qué hay que hacer? Coger las dimensiones y decir si esa ecuación me dio o no me dio. Yo no sé si ustedes vieron historietas de Stephen Hawking y de gente que a veces sacaba las ecuaciones y por alguna razón la ecuación no daba. Y la gente le decía, oiga, ¿qué pasó? No, la ecuación no daba. ¿Por qué? Porque el man tenía un error de signo o algo, entonces dimensionalmente no era correcta. Y eso es peligroso, ¿no? Porque entonces resultaba que el universo se iba a comprimir en un Big Crunch. ¿Eso no es peligroso acaso? ¿Qué tal usted esté en ese momento? ¿Aló? ¿Sí me entienden o no? Por detalles sutiles, por eso es que es bueno revisar las cuentas antes de salir a mencionarlas, para uno no equivocarse. Bueno, muy bien. ¿Cómo lo ven? ¿Está clarito? Chévere. Hay algo interesante. Ya después de estos resultados, y cuando ellos hacen los experimentos y encuentran que pues sí, que la mayoría de partículas, recuerden que ellos tienen el átomo y aquí tienen una placa donde se presenta fluorescencia cada vez que, ¿cierto? Colisiona una partícula, ¿sí? Libera o emite luz para decirnos dónde impactó. Ellos encuentran que la mayoría de las partículas chocan ¿dónde? Acá, prácticamente sobre la misma línea que traía el rayo. Pero, hay unos detalles sutiles, y es el siguiente. Hay unas que rebotan un ángulo considerable y dicen, bueno, todavía es aceptable dentro del modelo, pero hay unas que son ya demasiado fuerte la colisión, y entonces eso implica que el impacto es contra una estructura sólida positiva que no puede tener esas estructuras negativas internas, ¿sí estamos? Y que es mucho más pequeña que la dimensión del átomo, ¿sí estamos? Entonces, eso es el problema. Entonces, ¿qué hace Rutherford y compañía? ¿Qué pasa, mis amigos? Que es que me pone nervioso ese ruido. Es que eso me queda ahí. Qué pena, me queda ahí grabado. Está bueno. Oiga, miren, yo resulta que mis amigos hacen lo siguiente. Dicen, ¿sabe qué, mi hermano? Ese modelo no sirve. Miren qué grosería, todo funciona perfecto. Solo hay detalle, un solo detalle. Que en las colisiones hay unas partículas que se vuelven, no es más. Todo lo demás es completamente ¿qué? Perfecto. Solo por un detalle nos tocó descartar el modelo de Thomson. Solo por un detalle. Pero este tipo, entonces, Rutherford y compañía se montan un modelo atómico. Y el modelo atómico de ellos, por las características de la colisión, ellos encuentran que es muy factible que la carga positiva se encuentre concentrada en un lugar mucho más pequeño que la dimensión real del átomo que ellos plantean, y es muy posible que los electrones entonces se encuentren alrededor ¿de qué? De esa estructura nuclear, y ellos dicen entonces que aquí van a estar los electrones. ¿Me hago entender? Ese es el modelo. ¿Eso qué resuelve? Resuelve este problema. ¿Sí estamos? Resuelve este problema. ¿Cumple con las condiciones que viene cumpliendo Thomson? Sí, e incluso hay algo interesante, y es que ellos se dan cuenta que entonces el núcleo y el número Z, o la carga, está asociado a lo que los químicos llaman número ¿qué? Número atómico. ¿Listo? Entonces resulta que esto es un avance. Es un avance porque se descubre que ese núcleo tiene asociado a un número que ya conocemos, no por la física, sino por la química. Entonces, pues es un avance poderoso. El modelo funciona bien, pero hay un pequeño... Bueno, lo del espectro se pone complicado. O sea, resuelve un problema, pero se pone complicado el espectro. ¿Por qué? Porque resulta que, pues, al plantearse como una sola órbita posible, se presentan varios problemas, como por ejemplo, cómo diablos los electrones viven ahí y cómo se repelen esa vaina, no se desarma en primera instancia. En segunda instancia, suponiendo que no se produjera ese efecto, entonces si yo pongo los electrones ahí en reposo, se quedarían en reposo, y entonces pues con toda seguridad que
No, se van a acelerar en la dirección de quién? Del núcleo. Es decir, va a haber un decaimiento hacia allá. E incluso los tipos dicen, bueno, es que es posible que cuando el electrón esté haciendo ese decaimiento, o sea, cayendo hacia allá, ¿sí? Primero, lo puede hacer en esta dirección de una, sí, solo si está en reposo. Si está en movimiento, empezaría a hacer un decaimiento de esta manera. ¿Pero por qué? Porque los tipos ya conocen la teoría de Maxwell y saben que, y bueno, y eso lo estudiaron ustedes en electricidad y magnetismo, que una partícula, cuando se mueve, una partícula cargada, emite ¿qué? Radiación, emite un campo. O sea que esa energía que trae se está convirtiendo también en otro tipo de energía. Por lo tanto, la energía de la partícula en algún momento tiene que irse ¿qué? Agotando, disminuyendo hasta que ella va cayendo a dónde? Al núcleo. Y eso emitiría radiación, pero hay un problema. La radiación no sería discreta. Y nosotros necesitamos que la radiación sea discreta porque ya hicimos el experimento de las rejillas y ya vimos que se generan diferentes ¿qué? Líneas. ¿Sí estamos? Y si eso, digamos, si fuera así como estamos diciendo, se vería todo continuo y no se verían esas franjas. Luego eso es un grave ¿qué? O sea, es un avance y es un ¿qué? Un retroceso. Entonces, obviamente, se abre otra vez la puerta del modelo atómico, porque parecía ser que con Thomson eso prácticamente estaba ¿qué? Cerrado, será un capítulo terminado. Será un experimento como, bueno, hagamos un experimento como ya para cerrar esto. Es más, yo presumo que estos tipos ya tenían fe de que prácticamente eran como dirían, unas comprobaciones menores y listo, la sacamos del estadio por el átomo. Hacen el experimento, encuentran esto y encuentran un gran problema. Lo resuelven de esta manera y esto da cuenta de que hay un núcleo atómico, que existe el número atómico y todo el asunto, pero se presentan varias problemáticas que son las que tenemos que resolver. ¿Cuál? Pues más adelante, ¿sí? Crear un modelo que tenga en cuenta lo que hemos descubierto del núcleo, pero que no se le presente este efecto tan terrible de decaimiento de la órbita hasta llegar al núcleo, ¿sí? Y que la emisión sea discreta y no que continua. ¿Sí estamos? Eso es un grave problema. Eso es un grave problema. Entonces, miren, ¿por qué yo hablo del número atómico y por qué resalto la idea del número atómico? Resalto la idea del número atómico por una razón y es, en esta ecuación, tengo que tener la carga de ¿quién? Del núcleo, ¿cierto? Y no hablé mucho de la carga del núcleo. Pero entonces resulta que la carga Q del núcleo se puede dar cuenta de ella a partir de la carga del electrón, ¿cierto? Que sería la carga fundamental que para ese momento ya está, digamos, en ese proceso de ser determinada, ya está el asunto de Millikan y todo el rollo, ¿sí? Y por supuesto el número ¿qué? Bueno, Z sin esto es centímetros. ¿Listo? Z. Entonces miren que la ecuación pues se nos modifica un poco, solo si somos capaces de hacer esto. Carga del núcleo igual a E por Z, donde Z es el número atómico. Entonces podemos arreglar nuestro ángulo de dispersión para el modelo de Thomson de esta manera. Pero ¿por qué para conseguir los límites o sea, ¿cómo lo pidieron? ¿Eso es así? No. Lo que pasa es que ya el número atómico es conocido por la química, es decir, eso ya está planteado. Y pues evidentemente ellos ya tienen, esto es parte de lo que ustedes estudian en física moderna 1, es que ya están discretizando todo. Y entre las cosas que han discretizado, además de discretizar la energía, han discretizado la carga. Entonces ya saben que la carga es discreta y que vienen múltiplos enteros de un número conocido. Entonces ellos dicen, entonces con toda seguridad la carga del núcleo debe ser múltiplo de un valor constante conocido. Y este Z casualmente es el entero que necesitamos para que nos dé la carga neta. Y coincide perfectamente con el número atómico. ¿Sí estamos? O sea, es una maravillosa coincidencia con la organización de la tabla periódica. ¿Se sabe cómo comprueba que si es un número atómico, que sí coincide con ese número entero fundamental? No, yo creo que en estos mismos experimentos, porque es decir, si por ejemplo usted conoce la dispersión, usted puede estimar cuál es la carga del núcleo. ¿Sí estamos? Y si usted estima la carga del núcleo, entonces usted es capaz de estimar el número Z, ¿cierto? Porque acuérdense que la discretización de la carga dice que la carga debe ser un múltiplo entero de la carga E fundamental. Y entonces usted hace la medida de la carga, la divide entre el valor fundamental de la carga, o sea, la unidad patrón, y eso le da aproximadamente un número. Seguramente al contrastar, nos irá dando el número atómico. Y era también el experimento de los rayos canales, que, o sea, la ionización de un material
se le quitaban los electrones y lo hacían pasar como estilo al de que nos toca hacer, El de Thomson. que es el del rayito. Entonces veían que esos rayos no se reflectaban hacia. Ah, de rayos filiformes. Sí, pero entonces era rayos canales, lo llamaban así, porque eran los canales los que permitían hacer. Entonces No sé. se dieron cuenta que el campo magnético no los desviaba para el lado donde ya no se Sino en la otra dirección. sino en la otra dirección. Entonces ahí por eso fue que pusieron los. Podría ser, pero yo pensaría que en ese tipo de experimento lo estiman Pero encontraron que la masa era 1800 veces superior a la masa del electrón, que en ese caso sería un alfa. Sí, Es posible que por ahí sea, pero no sabría decirte. Digamos, yo aquí respondo a la inquietud a la luz del experimento que tengo, pero podría ser, obviamente, ¿cuántos experimentos hicieron o cuántos experimentos se pueden hacer para responder a eso? Pues seguramente bastantes. ¿Me hago entender o no? Yo hablo de este, pues el tuyo es completamente igual. Bien, más o menos, bien. Entonces, resulta que teta lo podemos aproximar usando un número atómico para darle un poco más de precisión al asunto, a 4K Q sub n, que en este caso es, bueno, aquí nos daría e cuadrado, ¿cierto? Y no le hago ahí e cuadrado, z sobre, bueno, aquí también si quieren lo ponemos en términos de la energía cinética, o que, como para que quedara más chévere, o en términos de que ellos pueden decir que la energía cinética está equivalente o está asociada a la diferencia de potencial, ¿cierto? Bueno, lo veámoslo así, no le dolió. Igual creo que es sencillo pasarlo, pero démoslo con la velocidad que lo habíamos calculado. Listo. Entonces miren que es interesante porque todo termina dependiendo de que un número que nosotros ya conocemos. Y la velocidad, bueno, se puede sacar a partir de la energía cinética. La distancia ya la tienen estimada, la distancia de separación o el R. Bueno, K ya es conocida, que es la constante eléctrica, todo el asunto. Entonces, en general, esta masa, que es la que tú me dices, que es 1000 tantas veces la masa del electrón, entonces también eso ya está, digamos, estimado. Entonces se puede hacer este cálculo. ¿Listo? Esto es bien interesante, ¿sí? Hay algo más interesante, y es, bueno, digamos que este es el cálculo más o menos para un modelo de Thomson, pero obviamente en la mente uno tiene que tener, bueno, ¿y cómo diablos se estima eso para el modelo de quién? De Rutherford. ¿Sí estamos o no? Porque Rutherford, pues, es un modelo un poco más complejo, ya todo está amontonado en el núcleo, ya todo está así cerradito, y entonces la pregunta es, ¿y cómo diablos vamos a estimar qué? A estimar ese asunto, ¿sí? Entonces resulta que, y eso se los voy a dar de tarea, pero les voy a decir más o menos en qué consiste para que vayan y rayen y se vuelvan locos y hagan cuentas y vuelvan a la mecánica clásica. El mamarracho es más o menos como si, incluso si ustedes estudiaron colisiones, yo me imagino que hicieron el estudio de las colisiones, por ejemplo, de una partícula contra una estructura esférica o algo así, y calcular el ángulo de incidencia y el ángulo de dispersión. Eso hay unas relaciones trigonométricas, digamos, relativamente sencillas, ¿sí? Entonces pueden revisar eso. Pero en general, básicamente es que si usted tiene el núcleo acá y usted tiene su partícula que viene acá, entonces su partícula va a ser algo como esto. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro famoso parámetro de impacto, B, ¿sí? Tenemos la carga, no sé, la carga de la partícula alfa, tenemos su velocidad, todo el asunto. Entonces, nosotros queremos estimar cuál es la trayectoria. Ya queremos es calcular la trayectoria. Entonces, la pregunta es, ¿cómo diablos uno estima la trayectoria? Entonces, esto desde el punto de vista de la física clásica, pues no se puede trabajar mucho con fuerzas. De hecho, se puede intentar, pero pues no es tan sencillo. Es mejor trabajar con criterios completamente energéticos. ¿Sí? Con criterios energéticos sale un poco más sencillo. Entonces, para poder encontrar las ecuaciones que describen el comportamiento de este sistema y teniendo presente que la fuerza que ejerce esta estructura nuclear es variable, ¿cierto? Porque a medida que se va acercando la fuerza va cambiando, entonces pues tocaría recurrir a criterios de este. Primero, tocaría calcular la energía total del sistema, en este caso de la partícula. ¿Cómo se calcula la energía de la partícula?
¿qué componentes debería tener? Cinético y potencial. Entonces me dice, no, pues la energía debe ser cinética más ¿qué? Más potencial, ¿cierto? Dice K más U. Bueno, es que yo esa U está súper, pero más como hoy. Ah, sí, yo puedo hacer una U decente. Listo, K más U. ¿Bien? De hecho, entonces uno puede decir que E va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más U. ¿Cuánto es la energía potencial en este tipo de problemática? Sabiendo que esto tiene una carga positiva, sabiendo que esto tiene una carga positiva, ¿cómo se define la energía potencial para ese tipo de problema? ¿Cómo? La constante por las cargas sobre la distancia. ¿Al cuadrado? No, sencillo. Eso sí es pero peligroso. Entonces va a ser, incluso hay gente que la escribe simplemente así, como K sobre quién. Sobre R. Pues porque las cargas son constantes, la constante es constante, bla, bla, bla. ¿Sí estamos o no? Y entonces uno puede decir que esta es la ecuación de energía del sistema. Pero entonces, como yo quiero generar una ecuación de órbita, porque al final todo es un comportamiento orbital, esto es como el mismo problema que resuelve Kepler, o bueno, Newton, no sé, cuando uno tiene un planeta y tiene una fuerza gravitacional que interactúa con el planeta, entonces el planeta va a tomar trayectorias dependiendo de la velocidad que tenga. ¿Está de acuerdo o no? Una órbita circular, una órbita elíptica, órbitas hiperbólicas, que ese es el problema de Helmholtz. Entonces, ¿qué pasa? Pues digamos como aplicar la estructura un poco de la momento, es una. Digamos aquí cuando ya que la expresión para el ángulo también va a cambiar. Claro, la expresión del ángulo va a cambiar. Y de hecho, el objeto o el objetivo de Rutherford al plantear estas ecuaciones es encontrar la ecuación que dé cuenta del efecto de que pego y me quedo y me devuelvo. Ese es el objetivo. Entonces, la idea es, insisto, yo les voy a dar planteado y como es un amigo les deseo suerte porque insisto, ese no es mi objetivo acá, mi objetivo es otro, porque tengo que seguir. Toman estas ecuaciones de energía cinética y a eso voy. Resulta que como esto tiene un parámetro de impacto, es decir, no viene 100% de frente, sino viene como de ladito, entonces resulta, estamos de acuerdo que uno podría ser, por ejemplo, que el origen esté asociado a esta partícula. Hay algo importante, en el modelo de Rutherford uno asume la colisión, pues que esto está en reposo y que básicamente lo que se mueve es esto. Y como esto es mucho más masivo que esto, pues uno dice, pues sí. ¿Estamos o no? ¿Aló? Se asumen cosas, siempre se asumen cosas. Bienvenidos a las ciencias exactas, se asumen cosas. ¿Por qué? Pues porque a veces no se puede saber absolutamente todo. Entonces, bueno, uno podría de pronto asociar un vector de posición a esta problemática, ¿cierto? Pero entonces mire que aquí pasa algo interesante y es que si esta es la velocidad o incluso si este es el momento, entonces pues esto genera una especie de momento angular respecto a quién, respecto a esa partícula, ¿sí lo ven? Entonces, para poder resolver estas problemáticas toca tener en cuenta la energía del sistema, pero además también toca tener en cuenta el momento en que angular de la partícula respecto a esta, digamos, respecto al núcleo. ¿No ven? Entonces, claro, eso empieza a tomar un tinte sospechoso. ¿Qué pasa? Esto se puede escribir, bueno, ya les digo, digamos L, definamos L, que es el famoso momento que angular. ¿Cómo se define L? R cruz P, ¿cierto? Así siendo muy formal es R cruz P. Y tal vez escalarmente, entonces ahí sí sea RP, ¿cierto? Escalarmente hablando, RP es el producto de las normas de los vectores. Y uno va haciendo ahí un pequeño desarrollo y dice, L va a ser igual a R por P, pero P es MB, ¿sí o no? Que tengo que tener conexión entre estas ecuaciones porque ya les digo cuál es el problema que toca resolver para poder encontrar las ecuaciones de trayectoria. Y es, L va a ser igual a RMB, pero incluso B puede ser expresado en términos de otra cosa. Puede estar asociado de alguna manera al que al ángulo y puede haber una relación entre este ángulo θ y algún ángulo barrido en estas regiones. ¿Me hago entender o no? O sea, pura geometría. Entonces, ¿qué pasa? Que puedo expresar esto de la siguiente manera, que ustedes también ya la conocen. Yo aquí solo estoy replicando algo que hicieron ya hace mucho tiempo. Y es RMB, pero pues yo voy a decir que B es como R
R omega, ¿se acuerdan del omega o no? R omega, como una velocidad de ángulo barrido, entonces es un R omega, ¿cierto? Y L va a ser igual a M R cuadrado omega, ¿sí? Aquí hay algo importante, este omega, ustedes saben que representa una derivada, una razón de cambio, y esta B también que representa una razón de cambio. Hay un problema, las razones de cambio son respecto al tiempo, ¿no? Esto cambia respecto al tiempo y esto cambia respecto al tiempo, ¿lo ven? Entonces, ¿cuál es el objetivo de usar estas ecuaciones y resolver la problemática? El objetivo es, y ese es, digamos, su misión, si deciden aceptarla, son problemas de scattering, que se usarían mucho en ese curso que están haciendo ahorita de partículas y eso de teoría estándar en algún momento. Entonces es, teniendo estas dos ecuaciones, básicamente esta ecuación, estamos de acuerdo que nuestro problema eso debería ser siempre que constante, ¿vale? Porque el momento angular se conserva y la energía también. Chévere de estos experimentos es que no hay fuerzas, digamos, disipativas, ¿no? Y si las hay, son completamente ¿qué? Despreciables, ¿sí? Ese es el juego divertido de esto, las fuerzas disipativas ahí son despreciables. Entonces me quedan dos ecuaciones. Me queda esta ecuación, las reescribo, pero pues ahí están ya. ¿Ya habían hecho esto en órbitas? ¿Se habían calculado las órbitas en mecánica o no? ¿No? Bueno, ¿qué pasa? Que con estas dos ecuaciones yo tengo que buscar una ecuación que me dé cuenta de esto. ¿R de quién? R de teta. R de un ángulo barrido en este juego. R de teta. Ese es el cuento de allá. ¿Qué es lo primero que uno debe hacer para facilitar este problema? Cambiarle las coordenadas. Porque pues obviamente son coordenadas cartesianas, sería un completo ¿qué? Infierno. Entonces toca buscar simetría de ángulos barridos, de trayectorias, y obviamente como estos problemas siempre generan trayectorias circulares o elípticas, entonces lo mejor es cambiar a coordenadas que polares o esféricas si las quieren llamar. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí jugar el juego. ¿Por qué? Porque además ahí les va a salir el de teta de t que nosotros necesitamos para poder combinar esta ecuación. Recuerden que omega es de teta de t. Entonces yo necesito conectar estas dos ecuaciones de alguna manera, esta y aquella. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde me va a sacar el de teta de t? De b. ¿Por qué b en coordenadas esféricas está asociado a dr de t más un r con un d omega de qué? De t, ¿sí lo ven? Y de ahí vas, y un de teta de t o omega. Y ahí van a poder combinar las dos ecuaciones. ¿Estamos? Y resolver la ecuación diferencial que les va a salir. Para poder, eso va a quedar una ecuación diferencial de teta de r, porque ustedes al combinarlas eliminan el qué, el de t, ¿estamos? Y cuando las combinen y resuelvan esa integral, que no es trivial, porque es una integral de órbitas, entonces tiene sus comportamientos trigonométricos, tocará hacer alguna sustitución, y si rayan alguna vez esa vaina tiene que ver con la excentricidad, todo el juego, ¿sí? Entonces quiero que revisen eso con calma, porque no es parte integral de lo que tenemos que discutir. Tienen que revisarlo. Tarea. Revisar eso. ¿Para cuándo? Para rápido. ¿Sí? Yo pongo tareas y estoy desesperado. ¿Para cuándo? Para rápido. Ojalá esta noche rayen un rato y mañana vengan hechos unos dioses y me digan, más o menos hice esto, profe, y se va más o menos por ahí. Recuerden, yo no me estoy inventando nada nuevo, ¿no? Aló, vayan y busquen. Eso en internet ya debe estar completamente resuelto, si es el caso, o échenle cabeza unas 3, 4, 5 horas y luego digan, joder, ¿en serio? Y vaya y revise. ¿Me hago entender o no? Para que no se pierdan ese aprendizaje. Realmente hablando con el momento angular, y es porque se puede definir escalarmente, cómo están ubicados los vectores ahí de momento, de la velocidad de momento para poder decir ¿Qué es escalar? sí. Ahí se supone que va. No, lo que pasa es que yo aquí no sé a qué te refieres, que de pronto puede haber un angulillo. Sí, o sea, que no sean perpendiculares totalmente, sino que pueda quedar pero no sé, como... Sí. Bueno, digamos acá yo le hago una aproximación escalar, pero sí puede ser que el ángulo
sea un factor importante, aunque yo creo que eso está incluido dentro de esta estructura. O sea que uno no pone el coseno ni pone el seno de nada cuando hace ese cálculo, porque este cálculo se hace estrictamente con la norma de la velocidad y con la norma de la posición. Si estamos, tocaría revisar eso con cuidado, pero yo creo que es completamente escalar y funciona bastante bien. Igual, recuerde que el que me va, es que lo que pasa es que en esta ecuación yo no me desgasto mucho porque aquí hay un de teta de t, y el de teta de t es el que me da cuenta del ángulo que tú me estás pidiendo. Porque yo sé a qué te refieres, a que el vector de velocidad va a ir cambiando, pero el cambio de ese vector de velocidad depende del cambio del ángulo, o cómo va cambiando teta, o cómo va cambiando teta mientras vamos jugando un juego. ¿Me hago entender? O sea que ahí está incluido ese efecto. Ese ángulo, ese de teta de t me va a dar cuenta de ese efecto. ¿Listo? Ahí me va a salir. Bueno, ok. Obviamente, yo les tengo la receta de cocina. ¿Qué hacen estos fulanos? Encuentran una receta, encuentran una ecuación para el ángulo de ¿qué? De dispersión. Pero para el experimento de ¿qué? De Rutherford. Porque ya estamos hablando de Rutherford. ¿Estamos o no? Estamos hablando de eso. Entonces, yo tengo por aquí la receta de cocina para que la tengamos presente y no se nos olvide. Aquí está. El reto sería mirar cómo se llega a esa ecuación o a una ecuación por lo menos similar. Fuente de esta receta de cocina, nuestro libro guía básico de Mauricio García Castañeda, que es el que les he comentado que podemos intentar seguir. Pero miren que no está tan lejos la cosa. Creo que por eso era que quería poner K. Miren esa ecuación. Esa ecuación hablaría, o pues obviamente tocaría despejar este ángulo, ¿sí estamos de acuerdo? Pero nos está hablando de la dispersión según el modelo de ¿qué? De Rutherford. Entonces, si ustedes revisan la ecuación, tiene comportamientos similares. ¿Qué es K? K no es esta K, no es la K de la ley de Coulomb, sino K resulta ser la energía que es cinética. ¿Estamos de acuerdo? Que en nuestro caso, por eso de pronto para contrastarla en mi cerebro quería llevarla a ¿qué? Acá, para usar la energía que cinética. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, en general la estructura sería esta. Pero esto miren que acá algo interesante, obviamente está asociado también a la carga del electrón, está asociado al número atómico, que es algo que también nosotros esperábamos, pero está asociado al parámetro de ¿qué? Al parámetro de impacto, que tiene sentido. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo pegarle, digamos, aquí el ladito que pegarle completamente ¿qué? De frente. ¿Estamos de acuerdo? Si le pegamos de frente, pues el parámetro de impacto cambia y por lo tanto el ángulo también va a cambiar. Entonces obviamente depende de cómo le estemos pegando a la estructura. Bueno, aquí está el 4pi epsilon sub 0 porque el hombre quiere reemplazar K para no usar esta K como energía cinética. Si estamos ya es una cosa más de notación. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo el comentario para que revisen. De pronto les envío unos links que por ahí he visto que hay unas páginas donde trabajan eso y lo hacen que fácil. ¿Listo? Lo importante es que entiendan el modelo, que estoy seguro que en el curso pasado tampoco discutieron el experimento de Rutherford como lo estamos discutiendo acá. Es decir, paso a paso, sacar todas las ecuaciones y los cálculos que hace Rutherford. A una vez eso solo le cuentan. De hecho, creo que aquí estamos profundizando más de lo de mí. Pregunto, ¿estamos claros o no? Bien. Hay algo muy severo, muy severo en el átomo de Rutherford y en el experimento que hace. Y es que los tipos con este experimento desarrollan una técnica, desarrollan una forma que les permite estimar el radio, no el átomo, sino el radio del núcleo atómico. Esas son preguntas que yo me he hecho y espero ustedes como estudiantes de física también se hayan hecho, y es ¿cómo diablos, bueno, además de que ya me preguntaron un poco ahí, cómo diablos estimaron no el radio del átomo ahora, sino el radio del núcleo atómico, que es una cosa mucho más pequeña? ¿Cómo hace uno para estimar eso? Porque uno con la física que hace generalmente, pues que podría estimar eso, por lo menos no experimentalmente, ¿entienden? Entonces miren,
¿Cómo se, más o menos se puede estimar eso usando física, digamos, relativamente light? ¿Sí? Digamos física relativamente light. Pero, bien interesante. Entonces revisemos ese detalle. ¿Saben por qué me gusta seguir el libro de Castañeda? Por eso. Porque el hombre hace esto. Y a uno le toca ¿qué? Rayar. Y dice, ¿con qué? Señor, venga, pero ¿qué pasó acá? Y entonces uno empieza a hacer cuentas solo y se da cuenta, bueno, redundante la cosa, que no es trivial. No es trivial. Y esta particularmente no es trivial. Esta ecuación tiene mucho que trabajo, muchísimo trabajo para llegar a esta estructura. Muchísimo trabajo. ¿Sí? No son 2 renglones, no son 3 renglones, son hartos renglones. ¿Listo? Entonces, por eso los invito a que lo hagan, háganlo. Así como dice un amigo, no coman cuentos, rayen hasta vomitar. Bien. A lo que iba a ser lo siguiente, podemos jugar a estimar el radio del núcleo atómico. Me dice, bueno, profe, ¿cómo es esa vuelta? Miren, sencillo, el fenómeno es de este carácter. Es un fenómeno como este fenómeno. Bueno, aquí, queridos seguidores, no se puede decir, no, pero bien. Voy a lanzar y el fenómeno es este. Ese es el fenómeno. Entonces vamos a usar el experimento cuando el parámetro de impacto es 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, B es completamente ¿qué? Nulo. Pega y se queda. Y se vuelve por la misma línea, que es la colisión más frontal, más energética. Eso es esto mismo. Hay un punto que máximo donde hay un equilibrio entre quién y quién, o que toda la energía potencial está asociada a toda la energía que cinética. Básicamente son ¿qué? Iguales. ¿Está de acuerdo o no? ¿Me hago entender? O sea que ahí le quité toda la energía cinética que traía la partícula y por lo tanto se quedó en ¿qué? En reposo. Y obviamente eso se asocia a una energía potencial respecto a la distancia a la cual se encuentra el núcleo. ¿Está de acuerdo? Es la misma problemática. Es solo esta idea de lanzamiento vertical en el punto más alto de la trayectoria. Entonces, resulta que uno puede hacer un dibujito en donde la partícula viene, digamos, se devuelve, ¿sí? Pero pues obviamente aquí hay una distancia. Creo que la llaman R0, pues llamémosla R0. ¿Listo? ¿Qué sería esta distancia? ¿Listo? Entonces aquí lo que uno tiene es que la energía cinética ha sido completamente, digamos, reducida, o sea, la velocidad de la partícula se hace 0. Eso quiere decir que el trabajo hecho es la energía que trae la partícula, y por eso entonces uno se atreve a decir que entonces K con toda seguridad es igual a ¿quién? Digamos a U, a una energía que potencial. ¿Estamos? Ese es el cuerpo. ¿Cuál energía potencial? Pues la energía potencial que a nosotros nos interesa, que en este caso es una energía potencial ¿qué? Eléctrica. Es una energía potencial eléctrica porque estamos asumiendo todos estos procesos, es muy chévere, se hacen asumiendo cálculos de ley de Coulomb. Todo es coulombiano, aquí no hay nada cuántico. Eso es lo más delicioso, aquí no hay nada cuántico, pero estamos llegando a conclusiones muy interesantes, ¿sí? Entonces vamos a dejar K quieto y vamos a escribir la energía potencial en términos de las cargas que tenemos y miremos qué pasa. Recuerden que lo que viene es una partícula que alfa, entonces tiene 2e. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un ion, ¿no? Entonces tiene un exceso. Bien. Entonces tenemos la siguiente ecuación, que esto sería, por efectos de K, no voy a poner K, sino 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Entonces yo digo, esto es 1 sobre 4pi epsilon sub 0, factor de ¿quién? Del producto de las cargas, que en este caso es 2 veces la del electrón, y multiplicado por Q del núcleo, pero pues Q del núcleo ya estaba por acá, en términos del número ¿qué? Atómico, ¿sí estamos? Entonces resulta que esto va a ser cuadrado, y aquí va a ir una Z que asocia al número atómico. ¿Está claro? Y por supuesto, la distancia ¿qué? R, pero no es cualquier R, es la R ¿qué? La R en la cual la partícula perdió completamente su energía ¿qué? Cinética, o sea, justamente esta distancia, donde empezó a cambiar de dirección. ¿Listo? Entonces esa la voy a llamar RC. ¿Estamos claros hasta ahí?
Y como pueden notar, pues es bastante sencillo estimar el valor de quién, de R0. Yo digo R0 va a ser igual. Bueno, ahí podemos hacer álgebra, ¿no? Y matemos y ya que eso sí es divertido. Entonces me queda que esto es e cuadrado z sobre 2pi epsilon sub 0. Y aquí va quién? K. ¿Quién es K? La energía cinética. Que pues se debe averiguar de alguna manera. E incluso está asociada a la masa, que ya dijimos que se pudo determinar. La velocidad, que de alguna manera se puede determinar con el experimento. Entonces miren que tenemos una ecuación para ojo, es lo que estoy diciendo porque a veces uno habla y la gente cree que esto sí es la ley. Para estimar, ¿qué es estimar? O sea, aproximarse a un valor, digamos, real, porque no sabemos cuánto es, entonces estamos estimando ese valor. Entonces, esta ecuación nos permite estimar el valor de qué? Del radio, pero no del átomo, sino del qué? Del núcleo atómico. Oiga, pero esta gente sí. Ush. ¿Por qué es? Ush. Porque es una ecuación demasiado ¿qué? Light, ¿o no? ¿O les parece una ecuación muy violenta con no sé cuántas series de Fourier? Es una ecuación completamente ¿qué? Light, pero muy poderosa. Y es capaz de darnos cuenta de algo que a priori no es fácil de ver. ¿Sí estamos? Entonces, eso nos permite estimar ese valor. ¿De qué queda dependiendo? De unas constantes como son la carga del electrón, bueno, los pi y epsilon sub 0. Sabemos que son constantes que para ese momento ya están determinadas y solo tenemos que tener clara la energía que cinética. ¿Sí estamos? ¿Qué les dejo de tarea? ¿Qué quiero que hagan de tarea? Pues que busquen los valores reales. Por ejemplo, en algún experimento como estos, puede ser, pueden estimar la energía cinética que debería tener la partícula para generarnos ese efecto, si por ejemplo conocen el número atómico, si conocen el radio del núcleo atómico. Recuerden que eso es San Google, radio atómico del oro, ¡pam! Radio atómico. Tengan presente que esto es muy severo porque el radio atómico es distinto para diferentes átomos. ¿Aló? Es distinto para distintos átomos porque aquí ellos se dan cuenta que hay átomos que tienen más o menos que protones. Si estamos, vean que aquí es posible que estén pensando en los neutrones, pero todavía no estamos bien enterados de los neutrones, aunque obviamente ya está la inquietud mortal que todos hemos tenido y espero hayan tenido cuando el profesor de décimo y de 11 llegó y pintó un átomo y llegó y dijo, bueno, entonces en el centro hay positivos. Y yo sí, coño, ¿y cómo se pueden quedar todos los positivos juntos? Parece tonta la pregunta, pero no lo es, ¿no? Todos los positivos juntos en el núcleo. ¿Y ese núcleo por qué no se desarma? Pregunta curiosa el niño de tercero y toma tu premio Nobel. Por allá, fuerza nuclear, fuerte, fuerza nuclear, no sé qué. ¿Sí o no? Me podría decir que no hizo pregunta tan boba, ¿sí? En serio, preguntaza mortal. A todos se nos vino a la cabeza porque un loco y la respondió. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo chévere. Tarea. Calculen, por favor, aunque sea 5 radios atómicos distintos. ¿Les parece o no? Traten de mirar cómo se puede jugar eso. Es muy posible que en internet puedan encontrar la energía cinética a cada de estos experimentos. ¿Sí? De hecho, creo que yo tengo aquí anotado el dato de una energía cinética de esas K. Bueno, pronto aquí no la... No, tocaría que lo revisaran con calma, que tenía aquí uno, pero no lo anoté como bien. Para que lo hice. 5 rayos atómicos, sí, sería chévere jugar, no la tengo aquí. Sería chévere buscar, o sea, calcular rayos atómicos, ya sea buscar rayos atómicos y calcular energías, o viceversa, sería chévere. Si estamos, aunque obviamente lo más interesante sería calcular ¿qué? Rayos atómicos. ¿Listo? Recuerden, con el número atómico, por ejemplo, en este caso del oro, ¿no? Uno puede jugar con el radio atómico del oro. Yo no sé, ese creo que también lo anoté, el radio atómico, el número atómico, perdón. 79, sí, ahí está, yo no me lo sé, 79. ¿Listo? Amigos, esta idea del modelo de Rutherford es impresionante, es una ideaza. Obviamente tiene problemas,
¿Problemas graves? Sí, porque el espectro es continuo. Y venimos desde Fraunhofer, diciendo que eso es que discreto, joder, que estamos embalados con este modelo. Si bien da cuenta el núcleo, nos generó otras problemáticas. Y se viene la ¿qué? Se viene la magia, se viene la gloria. ¿De quién? Del átomo de Bohr, que es el que resuelve esta problemática. Miren cómo eso va evolucionando de una manera interesante y es, ¿cierto? Porque está Dalton, pero eso es como neutro, pero no pasa mucho. Entonces luego viene este modelazo de Thomson y uno dice, bueno, el modelo de Thomson ya y funciona muy bien, tiene solo un problema. Y entonces luego uno descubre, arregla el problema, pero nos genera ¿qué? Otro problema, y entonces viene este genio Bohr a resolver el ¿qué? El problema casi 100%, por lo menos con un átomo, que es el más light y que casi todo se hace con esos átomos light, que es el átomo de ¿qué? De hidrógeno. Hay algo importante y es, lo impresionante en Bohr es que el man es capaz de conectar dos problemas físicos, ¿sí? Académicos, que están en el aire, pero que no 100% todo el mundo los tiene que conectados. Y es el problema del cuerpo negro, el problema del efecto fotoeléctrico, que eso yo no he dicho nada, ni me he metido con eso, pero por allá esa gente ha generado no sé qué, H no sé qué, ni un no sé qué. Y luego este man aquí sabe que tiene un problema de saltos de energía, o que tiene que mirar cómo compensar las órbitas circulares planteadas a priori, y mirar cómo resolver el problema. Y de alguna manera, pues es un genio, aunque pues yo pensaría que cuando uno está muy metido en una problemática, es muy factible que uno también pueda pensar ese tipo de soluciones. Pero cuando uno está ¿qué? En la punta del iceberg, cuando uno está en la punta de la flecha, allá con los indios, los más poderosos, entonces uno es posible que también logre llegar a ese ¿qué? A ese detalle. ¿Sí me entienden? Entonces el hombre se le ocurre hacer una función entre lo que es el cuerpo negro y lo que es el problema atómico y la misión. O sea, es una idea increíble. Y recuerden, este es el segundo empujón a las teorías cuánticas de Planck, teniendo presente que Planck en ese momento está diciendo como eso es carreta, eso no puede servir, porque acuérdense que Planck dice que su modelo eso, pues como que funcionó, pero él cree que eso no es para nada cierto. O sea, dice, no me suena, llega hasta los años 40, que ya creo que el hombre fallece en el 40 y tanto, si mal no estoy, y igual sigue en término que eso no es cierto. Eso es interesante, ¿no? Uno vota una teoría y luego 40 años después uno dice, eso no es cierto, bueno. Y por allá hay locos que han hecho no sé qué millones de cosas con eso, asumiendo que es completamente cierto. Igual nosotros vamos a demostrar cómo por ejemplo, se calcula el oscilador armónico cuántico. Y cuando miremos eso, vamos a volver a hacerlo más o menos como lo hizo Planck, y vamos a decir, la idea de Planck es demasiado brutal, ¿no? O sea, es una idea impresionante. Entonces, yo creo que mañana seguimos con Bohr. Vamos ya a revisar cómo resolver estas problemáticas, ¿sí? Y bueno, yo creo que ya casi terminamos este pequeño introductorio que quiero hacer para poder saltar a lo que se viene, que es que Luis de Broglie, ¿sí? Pero para estudiar Luis de Broglie nos toca estudiar un poquito de ondas, número de onda y no sé qué cosas. Luego tenemos que ir a las ecuaciones de Maxwell, así que no se les olviden esas cosas porque por allá es que voy a sacar la ecuación de Schrödinger y Maxwell, ¿usted qué le suena? ¿Sí estamos o no? Amigos, espero haber resuelto sus dudas, inquietudes. Si hay otra inquietud, con mucho gusto. Entonces, amigos, sigan siendo felices, como lo soy yo con este asunto. Hoy sí hay paz, Puma. Amén.